El invierno de 1898 trajo algo más que la fiebre del oro al Yukon. En lo profundo de los pasos de montaña, donde los buscadores de fortuna forjaban sus sueños en la tierra helada, algo observaba desde la línea de árboles. Los mineros hablaban en voz baja alrededor de fogatas, con la respiración suspendida como fantasmas en el aire bajo cero. Lo llamaban el indio de la sabana, un gigante que caminaba como un hombre, pero que se elevaba más que cualquier humano, cubierto de un pelaje oscuro que se mimetizaba con la sombra de los pinos. En una noche sin luna de febrero, 3 buscadores de oro desaparecieron de su terreno cerca de Fort Mille Creek. Su tienda fue encontrada destrozada por fuera, con provisiones esparcidas y huellas profundamente incrustadas en la nieve, cada una de 45 centímetros de largo. Ningún oso dejaba huellas como esas. Ningún hombre medía más de 2,5 metros. Pero algo había estado allí, y los había estado observando durante semanas. La fiebre del oro de Klondike transformó el Yukon, de un desierto virgen, en un paisaje frenético de ambición humana. Entre 1896 y 1899, más de 100,000 buscadores de oro inundaron la región, siguiendo rumores de pepitas del tamaño de huevos de gallina. Venían de San Francisco, Seattle y puertos del Pacífico, arrastrando trineos cargados con provisiones para un año por el peligroso paso de Chilkoot. La mayoría nunca encontró oro. Muchos jamás regresaron a casa. Pero los pueblos indígenas, los Tlingit, los San y los Tutchone, habían ocupado estas tierras durante miles de años. Y tenían historias. Historias del Nukluk, el bosquimano, el gigante habitante del bosque que evitaba a los humanos, pero que podía volverse territorial si se le provocaba. No eran cuentos de hadas contados a niños. Eran advertencias transmitidas de generación en generación, entretejidas en la esencia espiritual de la cultura. La criatura era respetada, temida y se le daba un amplio margen de seguridad. Cuando llegaron los buscadores de oro, trajeron rifles, dinamita y un desprecio por las viejas costumbres. Abrieron paso a través de laderas, desviaron arroyos y acamparon en valles que los lugareños habían evitado durante mucho tiempo. La tierra misma parecía rebelarse. Los hombres reportaron extraños aullidos que resonaban en las crestas al anochecer, sonidos que no correspondían a ningún animal conocido. Los suministros desaparecieron de las tiendas de almacenamiento cerradas. Los caballos entraron en pánico y rompieron sus ataduras, galopando salvajemente hacia el bosque, con los ojos desorbitados por el terror. En octubre de 1897, un minero llamado Thomas Vick escribió una carta a su hermana en Oregón. La carta, conservada en los archivos de Yukon, contiene un pasaje escalofriante. Algo lleva 3 días siguiendo a nuestro grupo. Lo vemos moverse en paralelo a nuestro sendero, siempre dentro del bosque. Es alto, más alto que cualquier hombre que haya visto. Los indígenas que contratamos como guías se negaron a continuar más allá del arroyo Mooseide. No paraban de señalar las montañas y repetir una palabra que sonaba como Nukluk. Cuando los presionamos, recogieron sus cosas y nos dejaron. Ahora solo quedamos 5 hombres. El bosque aquí no se siente bien. El grupo de Vick estableció una concesión a lo largo de un afluente cerca de Fort Mille, un asentamiento que sirvió como uno de los primeros centros mineros antes de que Dawson City cobrara importancia. La zona era remota incluso para los estándares de Yukon, un laberinto de valles y crestas donde la oscuridad invernal duraba 18 horas al día. Para diciembre, las temperaturas descendían regularmente a 40 grados bajo cero. La supervivencia requería trabajo constante. Cortar leña, derretir nieve para obtener agua, mantener fogatas y trabajar el suelo helado con picos y equipo de descongelación por vapor. El aislamiento agobiaba la mente de los hombres. Algunos buscadores, enloquecidos por la oscuridad y el frío, comenzaron a hablar solos. Otros desarrollaron paranoia, convencidos de que sus socios robaban de sus tierras. Pero los informes que surgieron de la región de Fort Mille a finales de 1897 y principios de 1898 describían algo diferente, una experiencia compartida que atravesó varios campamentos e involucró a docenas de testigos. Un patrón surgió en los relatos. Primero, la sensación de ser observados. Los mineros reportaron una percepción punzante, un conocimiento instintivo de que los ojos los seguían desde el bosque. Luego, los sonidos. Fuertes pisadas crujiendo en la nieve, ramas que se rompían y vocalizaciones profundas y resonantes que parecían vibrar en el pecho. Algunos lo compararon con el gruñido de un oso mezclado con algo casi humano. Otros dijeron que sonaba como un hombre gritando bajo el agua. Luego vinieron las pruebas físicas.
Enormes huellas aparecieron alrededor de los campamentos, a menudo en líneas nítidas que sugerían una zancada bípeda. Las huellas medían entre 45 y 50 centímetros de largo, mucho más grandes que cualquier pie humano. La profundidad de las impresiones indicaba un peso enorme, algo significativamente más pesado que un hombre. Lo más inquietante fueron las huellas que aparecieron en lugares donde ningún animal debería estar, rodeando tiendas de campaña en la noche, acercándose a pocos metros de mineros dormidos, rondando cerca de almacenes de alimentos. Entonces llegaron los encuentros. El 12 de enero de 1898, un buscador de oro llamado Jacob Helm estaba sacando agua de un arroyo cuando, al girarse, vio una figura de pie junto al límite de los árboles, a unos 50 metros de distancia. En su relato escrito, presentado ante la policía montada de Noroeste, Helm describió una criatura de entre 2 y 2 metros y medio de altura, cubierta de pelo castaño oscuro, con brazos que le colgaban por debajo de las rodillas. Permanecía completamente inmóvil, observándolo. Helm dejó caer sus cubos y retrocedió lentamente hacia su cabaña, sin apartar la vista de la figura. Cuando agarró su rifle y volvió a mirar, había desaparecido. El relato de Helm se descartó inicialmente como una alucinación provocada por el aislamiento y el frío. Pero semanas después, llegaron informes similares de otros campamentos. Un convoy de suministros informó haber sido seguido durante kilómetros por algo que seguía el ritmo de sus trineos tirados por perros, pero que nunca se mostró con claridad. Un grupo de mineros que trabajaban en una compuerta al amanecer alzó la vista y vio una enorme silueta erguida recortada contra el sol naciente en una cresta sobre ellos. Los observó durante varios minutos antes de caer a 4 patas y desaparecer entre los árboles. El periódico local, el Klondike Nugget, inicialmente trató estos relatos con escepticismo, publicándolos en una sección junto a anécdotas humorísticas y cuentos fantásticos. Pero el editor, un hombre llamado Samuel Boswell, comenzó a notar la coherencia en las descripciones y la credibilidad de los testigos. No eran borrachos ni narradores. Eran hombres curtidos, buscadores de oro, comerciantes y trabajadores que habían apostado sus fortunas en este paisaje brutal. Y estaban genuinamente asustados. Para febrero de 1898, el fenómeno ya tenía nombre. Los mineros lo llamaban el gigante de 40 millas o simplemente el bosquimano. Cuando se les preguntaba, los Sans simplemente asentían y repetían las viejas advertencias. Habían intentado advertir a los recién llegados. La tierra tenía reglas, y las reglas se habían roto. La noche del 19 de febrero de 1898, 3 hombres desaparecieron de su concesión minera a orillas del arroyo Fortimile. Se llamaban Thomas Vick, Samuel Grant y Henry Dalton, socios que habían trabajado juntos desde su llegada a Yukon el verano anterior. Eran buscadores experimentados, disciplinados y cautelosos, poco propensos a la imprudencia ni a abandonar su puesto. Su concesión era lo suficientemente rentable como para mantenerlos trabajando durante el crudo invierno y habían acumulado provisiones para la primavera. A la mañana siguiente, un mensajero de suministros llamado Charles Morrison llegó al campamento para entregar el correo y se encontró con el caos. La tienda de lona donde dormían los hombres estaba rasgada, no cortada, sino rasgada, como si algo la hubiera agarrado y tirado con fuerza. La estufa de hierro del interior estaba volcada, con ceniza fría esparcida sobre la nieve. Una lámpara de queroseno yacía destrozada. Mantas y objetos personales estaban esparcidos por todas partes, pero parecía que no faltaba nada de valor. Los rifles aún colgaban de sus perchas. El polvo de oro permanecía en su bolsa cerrada. Morrison notó las huellas de inmediato. Rodeaban el campamento en patrones superpuestos, creando una escena confusa que sugería horas de actividad. Pero entre las típicas huellas de botas dejadas por los mineros había otras, enormes pisadas descalzas profundamente incrustadas en el suelo helado. La más grande medía 40 centímetros de punta a punta y 18 centímetros de ancho en su punto más ancho. La profundidad indicaba un peso superior a 180 kilos. Lo más inquietante era el sendero. Las enormes huellas alejaban del campamento y subían por un empinado terraplén hacia un denso bosque. Entre ellas se veían marcas de arrastre, largos surcos en la nieve que indicaban que se había arrastrado algo pesado. Morrison siguió el sendero durante unos 200 metros antes de que le fallaran los nervios. Las huellas conducían a un barranco repleto de árboles caídos y ramas de abeto colgantes, un lugar donde las sombras invernales nunca se disipaban del todo.
Dio la vuelta y cabalgó a toda velocidad hacia Fort Mille para informarle de lo que había encontrado. La policía montada del noroeste, representada por el agente Robert Davidson, llegó al lugar al día siguiente con un grupo de búsqueda de 12 hombres. Davidson fue un investigador meticuloso, y su informe oficial ofrece un análisis forense detallado del campamento. Observó que los daños en la tienda parecían provenir del exterior, con la lona rasgada hacia adentro. Observó lo que parecían ser mechones de pelo oscuro enganchados en la tela rasgada, pelo áspero, distinto al de los caballos o perros de trineo de la región. El grupo de búsqueda siguió las huellas adentrándose en el bosque. Encontraron más evidencias de forcejeo, ramas rotas, nieve removida y lo que parecían ser manchas de sangre en varios troncos de árboles a unos 2 o 2 metros del suelo. El sendero se adentraba más en el desierto, llegando finalmente a una zona rocosa donde era imposible rastrearlos. Tras 3 días de búsqueda intensiva, el grupo no encontró rastro de los hombres desaparecidos. Ni cuerpos, ni ropa, ni campamento definitivo ni evidencia de a dónde podrían haber ido. El informe de Davidson concluyó con una declaración inusual para un documento policial oficial. La evidencia sugiere la participación de un animal grande y desconocido, de considerable fuerza y locomoción bípeda. Los depredadores habituales de esta región, osos, lobos, glotones, no coinciden con la evidencia física recopilada. Las huellas, el método de entrada a la tienda y la aparente retirada de 3 hombres adultos sin herramientas ni armas convencionales sugieren algo sumamente inusual. La desaparición conmocionó a la comunidad minera. Los campamentos que operaban en valles aislados comenzaron a consolidarse, y los hombres optaron por trabajar en grupos más grandes. Se apostaron guardias armados por la noche. Algunos buscadores de oro abandonaron sus tierras por completo, reacios a correr el mismo destino. La historia se extendió más allá de Yukon, llegando a periódicos de Seattle, San Francisco e incluso Nueva York. La mayoría de los reportajes sensacionalizaron el suceso, pero algunos periodistas se tomaron el asunto en serio, entrevistando a testigos e investigando el contexto histórico. Una de estas periodistas fue Margaret Ayes, reportera del Seattle Post-Intelligencer, quien viajó a Fort Mille en marzo de 1898. Ayes entrevistó a más de 40 mineros e informantes indígenas, compilando un relato exhaustivo de los avistamientos y encuentros. Sus despachos, publicados entre marzo y mayo de ese año, constituyen una de las documentaciones más detalladas de los acontecimientos. Ayes habló con un anciano llamado Joseph, quien accedió a compartir el conocimiento tradicional de los Nukluk. A través de un traductor, Joseph explicó que la criatura no era malvada, sino territorial. Vivía en los bosques más profundos y los valles más altos, evitando el contacto humano siempre que era posible. Sin embargo, las operaciones mineras habían alterado su hábitat. Las explosiones, el ruido, la contaminación de los arroyos, todo esto la había alejado de sus hábitats tradicionales. Ahora estaba entrando en zonas donde trabajaban los humanos, y el conflicto era inevitable. Joseph describió relatos históricos de encuentros con Nukluk. Habló de una partida de caza en la década de 1840 que fue seguida durante días por una criatura que finalmente les lanzó piedras desde la línea de árboles, obligándolos a abandonar la zona. Mencionó una leyenda sobre un hombre que hirió a un Nukluk con una lanza, solo para tener a toda su aldea aterrorizada durante semanas hasta que los ancianos realizaron una ceremonia de purificación y dejaron ofrendas en el bosque. Ayes también entrevistó a mineros que se habían topado con la criatura y vivieron para contarlo. Un hombre llamado Patrick O'Reilly describió haber sido perseguido por algo que seguía el ritmo de su caballo a galope tendido, manteniéndose paralelo a él durante más de 1 milla antes de desviarse hacia el bosque. Otro minero, John Petersen, afirmó haberle disparado a una figura grande cerca de su campamento una noche y haber oído la bala impactar en lo que sonaba como carne. A la mañana siguiente, encontró huellas enormes y un rastro de sangre oscura que se adentraba en el bosque. Empacó sus pertenencias y abandonó su terreno ese mismo día. La entrevista más convincente que Ayes realizó fue con el médico Eugene Armon, quien había examinado a varios mineros que afirmaban haber visto a la criatura. Armon observó síntomas psicológicos constantes, ansiedad severa, insomnio y una sensación persistente de ser observado. Pero también documentó evidencia física. Un hombre tenía profundos arañazos en la espalda, 4 cortes paralelos que parecían ser causados por enormes dedos o garras. Otro tenía un hombro parcialmente dislocado, lo que sugería que lo habían agarrado y levantado. A medida que marzo daba paso a abril y los días se alargaban, la frecuencia de los encuentros comenzó a disminuir.
El deshielo primaveral atrajo una nueva oleada de buscadores de oro a la región, y la mayor presencia humana pareció empujar a la criatura de vuelta a las zonas más agrestes. Pero el invierno de 1897 a 1898 dejó una huella imborrable. El gigante de 40 millas se había convertido en parte del folclore del Yukon, una leyenda arraigada en hechos documentados y testigos fidedignos. Sin embargo, aún quedaban preguntas. ¿Qué les había sucedido realmente a Vic, Grant y Dalton? ¿Los mató la criatura o huyeron aterrorizados y sucumbieron a los elementos? Podría explicarse todo el fenómeno por una identificación errónea, histeria colectiva o fraude deliberado. Y si algo verdaderamente desconocido acechaba esas montañas heladas, ¿cuál era su origen? En las décadas posteriores a la fiebre del oro de Klondike, la historia del gigante de Fort Mille cayó en el olvido, preservada principalmente en periódicos de archivo, informes policiales y los recuerdos desvanecidos de buscadores de oro veteranos. El Yukon regresó a su tranquilo aislamiento, y los relatos de los críptidos fueron prácticamente olvidados por la sociedad en general. Pero a mediados del siglo XX, una nueva generación de investigadores comenzó a reexaminar estos registros históricos, impulsada por el fenómeno emergente conocido como Pie Grande. La era moderna de Pie Grande comenzó en 1958 cuando el operador de excavadora Jerry Crew descubrió huellas enormes en una obra en construcción en el norte de California. El incidente despertó una gran atención mediática e inspiró numerosas investigaciones sobre informes de grandes criaturas bípedas en Norteamérica. A medida que los investigadores recopilaban relatos históricos, los encuentros en Yukon emergieron como algunos de los casos más antiguos y mejor documentados. En 1972, el antropólogo Dr. Grover Krantz, de la Universidad Estatal de Washington, publicó un artículo que analizaba los informes históricos sobre los pies grandes, incluyendo los incidentes de Fort Mille. Krantz argumentó que la coherencia de las descripciones a lo largo del tiempo y la geografía sugería un fenómeno biológico, más que una invención cultural. Señaló que los relatos indígenas eran anteriores al contacto europeo, lo que eliminaba la posibilidad de una influencia compartida de los medios de comunicación modernos. Los casos de Yukon le intrigaron especialmente debido a la documentación policial oficial y la calidad de los testigos, hombres cuyo sustento dependía de la observación precisa y el buen juicio. Krantz organizó una expedición a la región de Fort Mille en 1974, con un equipo que incluía a la doctora Ellen Chow, bióloga de vida silvestre, y al fotógrafo Marcus Grant. Pasaron 6 semanas investigando las zonas mencionadas en los relatos históricos, entrevistando residentes mayores que recordaban las antiguas historias y buscando evidencia contemporánea. La expedición arrojó varios hallazgos interesantes. En un valle a aproximadamente 5 kilómetros del sitio original de la concesión de Vic, el equipo descubrió una serie de grandes huellas bípedas preservadas en lodo seco a lo largo de la orilla de un arroyo. Cho realizó moldes de yeso de 3 huellas completas, cada una de 40 centímetros de largo. Las huellas mostraban crestas dérmicas claras, el equivalente a huellas dactilares en los pies, lo que sugiere un origen biológico genuino en lugar de imitaciones de madera tallada. La longitud de zancada entre las huellas medía más de 1.8 metros, lo que indicaba que se trataba de una criatura extremadamente alta. Más intrigante fue el descubrimiento de un refugio en lo profundo de una remota zona boscosa. La estructura consistía en ramas y troncos dispuestos en una rudimentaria configuración inclinada, apoyados contra un afloramiento rocoso. La ingeniería requería una resistencia superior a la capacidad humana normal. Algunos troncos medían más de 6 metros de largo y pesaban varios cientos de kilos. Estaban colocados de forma que sugerían que habían sido transportados en lugar de rodados. Los residentes locales confirmaron que no habían construido la estructura y consideraban la zona como prohibida, un lugar donde se creía que aún habitaban los Nukluk. La expedición también documentó encuentros contemporáneos en curso. Un trampero llamado William Davis informó haber encontrado su línea de trampas alterada de tal manera que sugería que un animal grande e inteligente había activado sistemáticamente cada trampa sin ser atrapado. Un trabajador forestal describió haber sido seguido durante horas mientras realizaba un estudio de madera, vislumbrando una figura grande y oscura que se movía paralela a su posición. Una familia que acampaba cerca del río Yukon informó haber asaltado su nevera portátil durante la noche, haber escuchado fuertes pasos alrededor de su tienda y haber encontrado huellas de 45 centímetros por la mañana. El informe de la expedición de Krantz, publicado en 1975, concluyó que,
La región de Fortimile presenta un caso convincente de la existencia de una especie de primate desconocida. La combinación de documentación histórica, testimonios indígenas, avistamientos contemporáneos y evidencia física justifica una investigación científica seria en lugar de descartarla. El informe generó una gran controversia en el ámbito académico, pero inspiró nuevas investigaciones. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, varios investigadores independientes visitaron el Yukon, recopilando informes y documentando pruebas. El investigador John Green, quien compiló la base de datos más completa de avistamientos de pie grande en Norteamérica, registró más de 60 informes del territorio de Yukon, que abarcan desde la década de 1890 hasta la de 1990. La coherencia de las descripciones era sorprendente. Grandes criaturas bípedas, típicamente de entre 2 y 2,7 metros de altura, cubiertas de pelo oscuro, que exhibían una fuerza y un comportamiento que superaban a los animales conocidos. En 1996, se realizó un descubrimiento significativo que reavivó el interés en el misterio de Fortimile. La documentalista Sarah Miche entrevistaba a descendientes de mineros de la fiebre del oro cuando le mostraron una fotografía conservada en un álbum familiar. La fotografía, fechada en 1899, mostraba a un grupo de mineros posando con lo que, según ellos, eran huesos gigantes hallados en un sistema de cuevas cerca de Fortimile Creek. Los huesos parecían pertenecer a un esqueleto humanoide de gran tamaño, un cráneo con arcos superciliares pronunciados, una mandíbula enorme y extremidades alargadas. Miche rastreó la procedencia de la fotografía y descubrió que los huesos habían sido enviados a un coleccionista privado de Seattle que pretendía venderlos a un museo. Sin embargo, el almacén del coleccionista se incendió en 1904 y se presumió que los huesos fueron destruidos. Nunca se realizó un análisis científico formal. La fotografía sigue siendo controvertida, ya que algunos escépticos argumentan que muestra huesos de oso o alce mal identificados, mientras que otros sostienen que representa evidencia auténtica de una especie desconocida. El análisis moderno de ADN ha abierto nuevas posibilidades de investigación. En 2012, el Dr. Brian Sykes, de la Universidad de Oxford, inició un proyecto para analizar muestras de cabello atribuidas a criaturas críptidas, incluyendo especímenes recolectados en el Yukon. Una muestra, recolectada en 2010 en una zona remota cerca de la cuenca hidrográfica de Fortimile, se sometió a secuenciación de ADN mitocondrial. Los resultados mostraron un perfil genético que no coincidía con ninguna especie conocida en la base de datos. Sykes concluyó que la muestra provenía de un animal desconocido o estaba demasiado degradada para una identificación precisa, pero señaló que la estructura proteica de la muestra era consistente con la de un primate, no con la de un oso u otros animales locales. El debate sobre el gigante de Fortimile y el fenómeno más amplio de pie grande continúa dividiendo a investigadores, científicos y entusiastas. Los escépticos señalan la falta de un cuerpo, la ausencia de evidencia fotográfica definitiva y la improbabilidad de que un gran primate sobreviva en poblaciones pequeñas sin ser detectado. Argumentan que la identificación errónea, los bulos y los fenómenos psicológicos pueden explicar los informes. Los defensores argumentan que la consistencia de la evidencia a lo largo del tiempo, la geografía y la cultura sugiere una entidad biológica genuina. Señalan que se siguen descubriendo nuevas especies de grandes mamíferos. El saola en Vietnam no se documentó hasta 1992 y el calamar gigante siguió siendo un mito hasta que surgieron pruebas fotográficas en 2004. Argumentan que la vasta y agreste naturaleza de Yukon ofrece un hábitat amplio para que una especie rara y solitaria pase prácticamente desapercibida. Las perspectivas indígenas ofrecen un tercer punto de vista. Muchos Tlin-Hit y Tuchone sostienen que el Nukluk es real, pero no simplemente un animal físico. Ocupa un espacio entre el mundo material y el espiritual, un guardián de la naturaleza salvaje que se revela cuando es necesario y permanece oculto cuando lo desea. Desde esta perspectiva, la exigencia científica occidental de un cuerpo o espécimen malinterpreta la naturaleza de la criatura. Existe en sus propios términos, y quienes respetan las antiguas costumbres saben cómo coexistir con él. A medida que los relatos de Fortimile cobraban relevancia en los círculos criptozoológicos, los escépticos plantearon cuestionamientos sistemáticos a la evidencia. Las críticas abarcaron desde objeciones científicas razonables hasta acusaciones de fraude descarado, cada una intentando explicar el fenómeno por medios convencionales. Comprender estos contraargumentos es esencial para evaluar el misterio objetivamente. La hipótesis de la identificación errónea sigue siendo la explicación escéptica más común.
Los críticos argumentan que los mineros, trabajando en un aislamiento extremo y en condiciones adversas, malinterpretaron los encuentros con animales conocidos. El Yukon alberga grandes osos negros y osos pardos que pueden pararse sobre sus patas traseras y alcanzar alturas de hasta 2 metros o más. Con poca luz, a distancia o en momentos de pánico, un oso podría confundirse con una criatura bípeda. Las enormes huellas podrían ser huellas de oso que se derritieron parcialmente y se volvieron a congelar, aumentando su tamaño y distorsionando su forma. Un fenómeno bien documentado en la nieve y el barro. Esta explicación explica algunos avistamientos, pero presenta dificultades con otros. Los osos no mantienen una locomoción bípeda constante a lo largo de largas distancias. La longitud de zancada documentada en varios casos supera la que pueden alcanzar los osos sobre 2 patas. Además, pioneros y tramperos experimentados, hombres que se encontraban con osos con regularidad, insistieron en que las criaturas que vieron no eran osos. Observaron diferencias en constitución, movimiento y comportamiento que les resultaron imposibles de conciliar con la fauna conocida. La hipótesis del estrés psicológico propone que el aislamiento, el frío extremo, la oscuridad y los peligros inherentes a la prospección crearon condiciones mentales propicias a las alucinaciones y los delirios compartidos. El fenómeno de la locura polar, o fiebre de cabaña, estaba bien documentado entre los exploradores árticos y podría explicar algunos informes. Hombres que trabajaban solos durante meses en la naturaleza helada a veces experimentaban alucinaciones vívidas, ilusiones auditivas y delirios paranoides. El doctor Richard Knoll, psicólogo especializado en efectos de aislamiento, estudió los relatos de Fortimille en 1988 y concluyó que, si bien los relatos individuales podrían explicarse por estrés psicológico, la naturaleza colectiva del fenómeno, con múltiples testigos independientes que describen detalles consistentes, sugiere estímulos externos más que una simple alucinación. Observó que las alucinaciones colectivas suelen producir descripciones muy diversas, mientras que los testigos de Fortimille mostraron una notable coincidencia en cuanto a las características físicas. La hipótesis del fraude y el engaño cobró fuerza cuando los investigadores descubrieron que algunos periódicos de la época de la fiebre del oro publicaban deliberadamente artículos sensacionalistas para aumentar las ventas. El Klondike Nugget y otros periódicos competían ferozmente por los lectores, y los relatos exagerados de peligros y misterios contribuían a vender ejemplares. Algunos historiadores argumentan que el gigante de 40 millas fue una creación de los medios, amplificada mediante publicaciones repetidas hasta adquirir un aire de legitimidad. Sin embargo, los informes oficiales de la Policía Montada del Noroeste plantean un problema para esta teoría. El agente Davidson y sus colegas no tenían ningún incentivo para inventar ni exagerar sus hallazgos. Sus informes eran documentos internos, no productos mediáticos de acceso público. Las detalladas descripciones forenses de Davidson, los daños en la tienda, las muestras de cabello, las mediciones de las huellas, aparecen en un lenguaje seco y burocrático, típico del trabajo policial. A menos que se argumente a favor de una conspiración que involucra a las fuerzas del orden, la documentación oficial sugiere sucesos realmente inusuales. La hipótesis del bromista propone que algunos buscadores, quizás aburridos o malintencionados, crearon huellas falsas y manipularon pruebas para ahuyentar a la competencia de las concesiones valiosas. Esta práctica, conocida como salado, era común en las comunidades mineras. Los buscadores plantaban oro falso para inflar el valor de una concesión antes de venderla. ¿Podría un engaño similar explicar el fenómeno de Pie Grande? El investigador Joe Nickell, un destacado escéptico, ha demostrado cómo los pies de madera pueden crear huellas falsas convincentes en la nieve y el barro. Argumenta que un impostor suficientemente motivado con conocimientos básicos de carpintería podría haber fabricado las pruebas. El problema con esta teoría es la escala y la coordinación. Los encuentros de Fortimille duraron varios años, involucraron a docenas de campamentos independientes en vastas áreas geográficas y fueron reportados por personas sin una conexión evidente entre sí. Mantener un engaño tan elaborado a tal escala requeriría una coordinación cercana a la conspiración, y nunca ha surgido evidencia de tal coordinación. La hipótesis del animal no descubierto representa un punto intermedio. Algunos científicos proponen que una especie de oso desconocida, posiblemente emparentada con el extinto oso gigante de cara corta, Arctodus simus, podría sobrevivir en poblaciones remotas del Yukon. Esta criatura podría ser más grande y bípeda que los osos modernos, lo que explicaría sus características inusuales y necesidad de aceptar un nuevo primate. La evidencia paleontológica muestra que el Arctodus simus medía 3,6 metros de altura
sobre sus patas traseras y tenía una postura más erguida que los osos contemporáneos. Si una población relicta sobrevivió, esto podría explicar los avistamientos. Sin embargo, esta teoría enfrenta desafíos biológicos. Los grandes depredadores requieren territorios y bases de presas considerables. El ecosistema del Yukón, si bien extenso, ha sido estudiado exhaustivamente por biólogos especializados en fauna silvestre y no ha surgido evidencia de una especie de oso desconocida. Además, las descripciones de comportamiento en los informes de encuentros, lanzamiento de piedras, refugios elaborados, inteligencia aparente, no coinciden con los patrones de comportamiento de los osos. La hipótesis de contagio cultural sugiere que las leyendas indígenas influyeron en las interpretaciones de los prospectores. Los mineros que escuchaban historias de Nukluk de sus guías nativos podrían haber incorporado inconscientemente estas narrativas a su comprensión de experiencias ambiguas. El avistamiento de un oso, combinado con la exposición reciente a la mitología nativa, podría generar un informe sobre un Sasquatch. Esta preparación cultural explicaría por qué los avistamientos se concentraron en zonas donde los mineros tuvieron contacto con pueblos indígenas. La antropóloga Dra. Janet Morrison estudió este fenómeno en 1993, examinando cómo las creencias culturales se propagaban en las comunidades. Descubrió que las creencias indígenas sobre el Sasquatch son antiguas y generalizadas, y se remontan siglos antes del contacto europeo. Sin embargo, observó que los colonos europeos inicialmente descartaron estas historias como supersticiones. La aceptación del Sasquatch como una posible entidad real entre los buscadores de oro blanco se produjo de forma gradual, a menudo, a regañadientes, generalmente tras experiencias personales que contradecían su escepticismo inicial. Este patrón sugiere que los encuentros genuinos cambian las creencias, en lugar de que éstas creen encuentros falsos. La teoría de la evolución del engaño propone que lo que comenzó como una o dos bromas cobró impulso debido a la incomprensión y la exageración. Las pistas falsas iniciales inspiraban miedo genuino, lo que llevó a la gente a malinterpretar los eventos normales como paranormales. Este efecto dominó explicaría el creciente número de informes sin requerir una criatura real ni una conspiración generalizada. Sin embargo, esta teoría tiene dificultades para explicar la evidencia física que persiste. Las muestras de pelo recolectadas no coinciden con las de animales conocidos. Las crestas dérmicas en los moldes de huellas sugieren un origen biológico genuino. Las estructuras de los refugios demuestran una ingeniería que va más allá de la recreación humana habitual. Si bien las pruebas individuales podrían descartarse, el peso acumulado se vuelve más difícil de explicar convencionalmente. Quizás lo más desafiante para los escépticos sean las perspectivas indígenas. Los pueblos San, Tlingit y Tutchone mantienen un conocimiento cultural continuo que abarca miles de años. Sus tradiciones Nukluk existían mucho antes de la prensa, de los medios de comunicación y de cualquier posible contaminación cruzada con otras leyendas de pies grandes. Estos relatos describen comportamientos, hábitats y características físicas notablemente consistentes con los relatos modernos sobre pie grande. Descartar esto como coincidencia implica asumir que múltiples culturas no relacionadas inventaron independientemente criaturas míticas casi idénticas, una proposición estadísticamente improbable. El método científico exige evidencia extraordinaria para afirmaciones extraordinarias. Los críticos señalan con razón que no se ha encontrado ningún cuerpo, hueso, ADN definitivo ni fotografías claras. En una era de cámaras omnipresentes y tecnología de rastreo avanzada, la ausencia de pruebas concluyentes pesa mucho en contra de la existencia. Sin embargo, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia, sobre todo en un terreno tan vasto y accidentado como Yukón. El debate sigue sin resolverse. Los escépticos han cuestionado seriamente la evidencia, pero ninguna de las explicaciones convencionales explica por completo la totalidad de los informes, la evidencia física y la documentación histórica. El misterio persiste no por falta de investigación, sino porque el fenómeno se resiste a una categorización sencilla. Algo ocurrió en el Yukón durante esos oscuros meses de invierno. Si ese algo fue de carne y hueso, psicológico o cultural sigue siendo la pregunta que aún atormenta a los investigadores. El estancamiento entre creyentes y escépticos parecía permanente hasta 2018, cuando una combinación de nuevas tecnologías y descubrimientos de archivos cambió el rumbo de la conversación. Lo que emergió sugirió que el misterio de Fort Mille podría ser más complejo y más fácil de resolver de lo que ambas partes habían imaginado. El avance comenzó con el análisis de ADN ambiental. La doctora Jennifer Cole,
genetista de la Universidad de Columbia Británica, fue pionera en una técnica llamada muestreo de ADN ambiental, EDNA, que recolecta material genético que los animales liberan en su entorno: pelo, células cutáneas, saliva y heces. En colaboración con el gobierno de Yukon, Cole realizó un estudio exhaustivo de EDNA en zonas silvestres remotas, incluida la cuenca hidrográfica de Fort Mille. El proyecto recolectó muestras de agua de más de 200 lugares, centrándose en lagos, arroyos y humedales aislados. El material genético de estas muestras se secuenció y comparó con bases de datos exhaustivas de especies conocidas. La mayoría de los resultados coincidieron con los animales esperados: alces, caribúes, osos, lobos, pequeños mamíferos y peces. Sin embargo, 7 muestras, todas provenientes de una región concentrada a menos de 10 millas de los sitios de encuentro históricos, contenían secuencias genéticas que no coincidían con ninguna especie conocida. El ADN desconocido mostró marcadores consistentes con la clasificación de primates, pero con una divergencia significativa con respecto a todas las especies de primates documentadas, incluyendo a los humanos. La distancia genética sugería un linaje que se separó de los primates conocidos hace aproximadamente 2 millones de años. El equipo de Cole analizó las secuencias en todas las bases de datos disponibles, consultó con primatólogos de todo el mundo y realizó exhaustivos controles de contaminación. Los resultados se mantuvieron. Algo desconocido había dejado rastros genéticos en esa región específica. Los hallazgos, publicados en la revista de criptozoología y posteriormente revisados en Nature Scientific Reports, generaron un intenso debate. Los críticos cuestionaron la metodología, sugirieron contaminación y argumentaron que las secuencias representaban ADN degradado de animales conocidos. Sin embargo, las múltiples muestras independientes, el análisis estadístico y la rigurosa revisión por pares dificultaron su desestimación. Como mínimo, el estudio demostró que los estudios genéticos exhaustivos podían aplicarse a cuestiones criptozoológicas. Simultáneamente, investigadores de archivos hicieron un descubrimiento histórico significativo. El Dr. Marcus Webb, historiador de los archivos de Yukon, estaba digitalizando antiguos expedientes policiales cuando encontró un sobresellado junto al informe del agente Davidson de 1898. El sobre, marcado como confidencial, no archivar públicamente, contenía notas adicionales que Davidson había escrito, pero que aparentemente ocultó del registro oficial. Las notas revelaron detalles que Davidson consideró demasiado extraños para un informe formal. Describió el hallazgo de estructuras inusuales en el bosque durante la búsqueda, agrupaciones de ramas y piedras que parecían deliberadas, pero que no tenían ninguna función humana evidente. Mencionó que su rastreador indígena, un hombre llamado Paul, había realizado una breve ceremonia antes de entrar en ciertas zonas, dejando tabaco y pronunciando palabras en su lengua materna. Lo más sorprendente es que Davidson registró su propio encuentro. En la tercera noche de búsqueda, al regresar al campamento al anochecer, Davidson se separó de su grupo cuando su caballo se desbocó. Al encontrarse solo en un estrecho valle, oyó un sonido que describió como diferente a cualquier llamada animal que haya escuchado en 15 años de servicio en el norte, una vocalización profunda y modulada que parecía transmitir inteligencia y emoción. Vio una gran figura moviéndose entre los árboles a unos 70 metros de distancia, a 2 patas con paso suave y decidido. Gritó, y la figura se detuvo, volviéndose hacia él. Se miraron durante lo que Davidson calculó como 30 segundos antes de que la criatura se perdiera en el bosque. Las notas privadas de Davidson concluyen: en conciencia, no puedo presentar oficialmente lo que presencié, ya que pondría a prueba mi credibilidad y socavaría la legitimidad de esta investigación. Sin embargo, debo reconocer en privado que los relatos de los mineros merecen una consideración más seria de la que permite la opinión general. Existe algo en estas montañas que no se ajusta a nuestra comprensión actual de la vida silvestre. No puedo decir si se trata de un animal desconocido, una rara especie superviviente de la prehistoria o algo completamente distinto, pero estoy seguro de que es real. El descubrimiento del testimonio oculto de Davidson electrizó a los investigadores. Se trataba de un agente de la ley entrenado, escéptico de profesión, que describía un encuentro que le pareció lo suficientemente creíble como para documentarlo en privado, pero demasiado extraordinario como para informarlo públicamente. Las notas ofrecieron una ventana a la tensión psicológica de presenciar algo que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre la realidad. En 2019, los avances en el análisis de audio proporcionaron otra pista intrigante.
Investigadores que examinaban antiguas grabaciones de cilindros de cera en la Universidad de Washington descubrieron un cilindro sin marcar, etiquetado únicamente como Yukon 1898. La grabación, reproducida y restaurada digitalmente, contenía sonidos grabados en un lugar desconocido, viento, agua de arroyo y, posteriormente, una serie de vocalizaciones. Los llamados eran profundos, resonantes y estructurados en patrones que sugerían comunicación, más que simples ruidos animales. El doctor Robert Enson, especialista en bioacústica, analizó la grabación con un software diseñado para estudiar el canto de las ballenas y la comunicación entre primates. Su análisis reveló que las vocalizaciones contenían modulaciones de frecuencia y estructuras rítmicas compatibles con el uso del lenguaje. Los sonidos provenían de un aparato vocal considerablemente mayor que el humano. La cámara de resonancia sugería una criatura con una garganta de dimensiones superiores a las de cualquier primate conocido. Lo más intrigante es que los patrones sonoros incluían elementos similares tanto al habla humana como a las vocalizaciones de los grandes simios, como si representaran un punto intermedio evolutivo. La procedencia de la grabación sigue siendo un misterio. No existe documentación que explique quién la hizo ni dónde exactamente. Sin embargo, el análisis forense del cilindro de cera confirmó que su antigüedad coincide con la de la década de 1890, y los sonidos ambientales correspondían a la naturaleza salvaje de Yukon, más que a los de cualquier otra región geográfica. De ser auténtica, representa la única evidencia sonora conocida del periodo del encuentro histórico. Mientras tanto, la tecnología satelital brindó un respaldo inesperado a la hipótesis de la viabilidad del hábitat. Biólogos conservacionistas que utilizan imágenes satelitales para estudiar los corredores de vida silvestre descubrieron que la región de Fort Miles se encuentra en la intersección de varios valles remotos que forman una ruta de viaje natural que se extiende desde el interior del Yukon hasta Alaska. Este corredor, nunca completamente cartografiado ni estudiado, abarca más de 8.000 kilómetros cuadrados de naturaleza prácticamente deshabitada con un terreno complejo que dificultaría incluso los estudios modernos. La doctora Susan Blackwell, quien dirigió el proyecto de mapeo, señaló: si existiera una pequeña población de animales grandes, inteligentes y solitarios, este corredor proporcionaría un hábitat ideal. La región cuenta con abundante agua, vegetación diversa, grandes presas y mínima presencia humana. En teoría, una población de entre 50 y 100 individuos podría sobrevivir aquí con mínimas probabilidades de ser detectados. La convergencia de evidencia genética, histórica, auditiva y geográfica creó un nuevo momento de posibilidades. Ninguno de los elementos constituía una prueba definitiva, pero en conjunto sugerían que seguía siendo necesaria una investigación científica seria. La pregunta ya no era simplemente, ¿existe pie grande?, sino, ¿qué explica esta convergencia específica de evidencia inusual en este lugar en particular? En 2021, la Sociedad Internacional de Criptozoología, el gobierno de Yukon y varias instituciones académicas organizaron una expedición conjunta. El equipo incluyó genetistas, biólogos de vida silvestre, antropólogos, asesores indígenas y cineastas de la documenta. Su misión: realizar una investigación exhaustiva y científicamente rigurosa de la región de Fort Mill utilizando todas las tecnologías disponibles: imágenes térmicas, muestreo de ADN ambiental, monitoreo acústico, cámaras trampa y métodos de rastreo tradicionales. La expedición pasó 10 semanas sobre el terreno durante el verano de 2021. Documentaron numerosas anomalías, hallazgos de huellas inusuales que desafiaban la explicación convencional, vocalizaciones grabadas que no coincidían con las animales conocidos, recolectaron muestras adicionales de ADN ambiental y entrevistaron a residentes locales sobre encuentros recientes. El equipo también colaboró estrechamente con asesores AN, quienes compartieron su conocimiento tradicional sobre las zonas donde era más probable la presencia de los Nukluk. El informe final de la expedición, publicado en 2022, concluyó con cautela. Si bien no obtuvimos pruebas concluyentes de una especie de primate desconocida, documentamos suficientes anomalías como para justificar la continuación de la investigación. La evidencia sugiere la posibilidad de un fenómeno biológico que merece una atención científica seria, en lugar de ser descartado. El informe exigía el establecimiento de estaciones de monitoreo a largo plazo, la continuación del muestreo genético y una colaboración respetuosa con las comunidades indígenas, quienes poseen generaciones de conocimiento observacional. Quizás lo más significativo es que la expedición marcó un cambio en la forma de abordar el misterio. En lugar de tratarlo como una cuestión binaria,
real o ficticia, los investigadores comenzaron a considerar posibilidades más matizadas. ¿Podría el Nukluk representar una especie rara de megafauna superviviente al borde de la extinción? ¿Podría ser un ecotipo conductual de una especie conocida que exhibe características inusuales en entornos específicos? ¿Podrían las perspectivas indígenas sobre la naturaleza semiespiritual de la criatura apuntar a aspectos de la cognición y el comportamiento animal que la ciencia occidental aún no comprende por completo? El punto de inflexión no fue un descubrimiento dramático, sino una acumulación de evidencia que se negaba a confirmarse ni a desacreditarse por completo. El misterio se profundizó a medida que se expandía el conocimiento, una paradoja que define las preguntas sin resolver más apremiantes de las ciencias naturales. Ubicado en la intersección del folclore, la ciencia y la historia, el misterio de Fortimille exige una interpretación que respete tanto el rigor empírico como los límites del conocimiento actual. ¿Qué podemos concluir razonablemente de más de un siglo de relatos, investigaciones y evidencias? En primer lugar, debemos reconocer que algo inusual ocurrió durante el invierno de la fiebre del oro de Klondike de 1897 a 1898. Esto no es una cuestión de creencia, sino de documentación. Informes policiales oficiales, relatos periodísticos de la época, cartas personales y anotaciones en diarios confirman que múltiples testigos creíbles informaron de encuentros con algo que no pudieron explicar. La coherencia de las descripciones en fuentes independientes, la evidencia física documentada en aquel momento y el miedo genuino mostrado por los pioneros experimentados apuntan a hechos reales, aunque aún no tengamos certeza sobre su naturaleza. La explicación psicológica, que el aislamiento y el estrés causaron alucinaciones colectivas, se contradice con esta documentación. Si bien los informes individuales podrían atribuirse a la tensión mental, el patrón colectivo que abarca meses involucra docenas de testigos en distintos lugares y describe características físicas consistentes, requiere mecanismos psicológicos extraordinarios. Las alucinaciones colectivas suelen ocurrir en grupos muy unidos bajo estrés compartido inmediato, no entre individuos dispersos e independientes que operan aislados. Los relatos de Fortimille no encajan en ese perfil. De igual manera, la teoría del engaño puro enfrenta desafíos significativos. Crear y mantener un engaño elaborado en un territorio tan vasto, a lo largo de varios años, involucrando numerosos campamentos independientes, requeriría una coordinación y recursos inverosímiles para la época. Los impostores necesitarían crear huellas masivas en docenas de lugares, crear muestras de cabello falsas que dificultarían el análisis más de un siglo después, dañar campamentos para simular ataques y mantener un secreto absoluto a pesar de la posibilidad de obtener una enorme recompensa económica por revelar el plan. No existe evidencia de tal conspiración, no han surgido confesiones en el lecho de muerte, y ningún mecanismo explica cómo se pudo perpetuar tal engaño. La hipótesis de la identificación errónea ofrece un fundamento más razonable, pero aún presenta lagunas. Sí, los animales conocidos, en particular los osos, podrían explicar algunos avistamientos. Las condiciones ambientales podrían distorsionar el tamaño de las huellas. La mala visibilidad podría magnificar el tamaño percibido. Pero esta explicación requiere asumir que numerosos exploradores experimentados, cuya supervivencia dependía de la correcta identificación de la fauna silvestre, fracasaron repetidamente en la observación básica. Las descripciones de la locomoción bípeda, la longitud de las zancadas, las vocalizaciones y los comportamientos no encajan con ninguna especie conocida de Yukon, ni siquiera considerando la percepción errónea bajo estrés. Esto nos deja con tres posibilidades más complejas que merecen una seria consideración. La hipótesis de la megafauna superviviente propone que el Nukluk representa una especie superviviente de la megafauna de la edad de hielo de Norteamérica, posiblemente un perezoso terrestre superviviente tardío, un descendiente del Gigantopithecus que cruzó el puente terrestre de Bering, u otro gran mamífero que se creía extinto. El registro fósil muestra que Norteamérica albergó en su día numerosas especies de gran tamaño que desaparecieron hace aproximadamente 10.000 años. Pequeñas poblaciones podrían haber persistido en refugios aislados, sobre todo en la vasta naturaleza canadiense. Esta hipótesis concuerda con la evidencia física: gran tamaño, inteligencia aparente, capacidad bípeda y adaptación a la naturaleza. Explica por qué la criatura sigue siendo rara y esquiva. Al ser una población relicta al borde de la extinción, su población sería extremadamente pequeña. Explica el conocimiento indígena que se remonta a milenios. Estas culturas habrían coexistido con estas criaturas de forma continua, mientras que el asentamiento europeo representa solo un breve momento en esa cronología.
Sin embargo, la hipótesis enfrenta desafíos biológicos. Las poblaciones pequeñas enfrentan cuellos de botella genéticos y una viabilidad reducida. Los grandes mamíferos requieren territorios y recursos alimenticios considerables. La ausencia de un cuerpo, huesos o ADN definitivo sigue siendo problemática, aunque no insalvable. Numerosas especies de grandes mamíferos se han descubierto solo en las últimas décadas, y el terreno de Yukon presenta enormes desafíos para su estudio sistemático. Asterisco. La hipótesis del ecotipo conductual sugiere que el Nukluk podría ser una especie conocida, quizás una población de osos, que muestra adaptaciones conductuales inusuales a condiciones ambientales específicas. Los animales pueden desarrollar variaciones notables en comportamiento, tamaño y hábitos según las presiones ecológicas locales. En ciertas regiones, los osos grizzly alcanzan un tamaño considerablemente mayor que el promedio. Algunas poblaciones animales desarrollan técnicas de caza o estructuras sociales únicas que no se observan en otros grupos de la misma especie. ¿Podría una población aislada de osos en la región de Fort Mille haber desarrollado características inusuales, mayor tamaño, locomoción bípeda más frecuente, vocalizaciones y patrones de comportamiento únicos, que los hacen parecer fundamentalmente diferentes? Esto explicaría su rareza, una población pequeña y aislada, la agrupación geográfica consistente, un ecotipo específico adaptado a las condiciones locales, y la ausencia de cadáveres, siguen siendo osos, que se escabullen con éxito. El desafío aquí radica en el grado de diferencia. Si bien la variación conductual existe en la naturaleza, las características descritas en los encuentros con Nukluk, desplazamiento bípedo sostenido, uso aparente de herramientas, lanzamiento de piedras, construcción de refugios y un sofisticado comportamiento de evitación, representan una desviación significativa del comportamiento típico de los osos. La genética aún los identificaría como osos, pero ninguna muestra genética lo ha confirmado. La hipótesis sigue siendo posible, pero requiere asumir una divergencia conductual más extrema que la que se observa habitualmente en las poblaciones de mamíferos. La hipótesis de la epistemología indígena toma en serio las perspectivas An, Tlingit y Tuchone de que el Nukluk existe, pero opera parcialmente fuera de la realidad física convencional. Desde esta perspectiva, la criatura no es ni puramente mítica ni puramente biológica, sino que ocupa un espacio liminal en la cosmología indígena, un ser con presencia física, pero también con significado espiritual. La ciencia occidental, arraigada en el empirismo materialista, tiene dificultades para comprender este concepto. Pero los sistemas de conocimiento indígenas representan miles de años de observación minuciosa y una comprensión sofisticada de los patrones naturales. Estas culturas no confundían al Nukluk con animales comunes, lo reconocían como algo distinto, con su propia naturaleza y comportamientos. La incapacidad de capturarlo o matarlo, los encuentros esporádicos e impredecibles, la aparente capacidad de la criatura para aparecer y desaparecer. Estas características podrían reflejar aspectos genuinos de su comportamiento más que evidencias de su existencia. Esta hipótesis sugiere que la criatura podría poseer capacidades cognitivas inusuales, tal vez una timidez extrema, una comprensión sofisticada del comportamiento humano o una inteligencia social que le permite evitar ser detectado con mayor éxito que otros grandes mamíferos. En lugar de descartar las perspectivas indígenas como supersticiones primitivas, este enfoque las considera marcos de observación válidos, desarrollados a través de una larga experiencia. La ciencia moderna comienza a reconocer que la cognición y el comportamiento animal son mucho más complejos de lo que se creía. Los cuervos usan herramientas, los elefantes lloran a sus muertos, las ballenas transmiten culturalmente sus canciones, y los grandes simios demuestran autoconciencia y planificación. Una criatura con una inteligencia similar o casi humana podría, en teoría, evadir la captura con mucha más eficacia que la fauna silvestre típica. Los Nukluk podrían representar una especie cuya principal adaptación para la supervivencia reside en la sofisticación conductual más que en sus atributos físicos. Sintetizando estas interpretaciones, varias conclusiones parecen razonables. En primer lugar, los encuentros de Fort Mille fueron experiencias genuinas para los testigos. Vieron, oyeron y encontraron evidencia de algo real, incluso si debatimos su identidad. En segundo lugar, el conocimiento indígena merece respeto como datos observacionales legítimos acumulados durante milenios. En tercer lugar, la ausencia de pruebas físicas definitivas no constituye prueba de ausencia, especialmente en un territorio tan vasto y desafiante como el Yukon.
La postura intelectualmente más honesta podría ser el agnosticismo informado, que reconoce tanto la solidez de la evidencia que sugiere algo inusual como las preguntas legítimas sobre qué representa ese algo. El misterio persiste no por falta de investigación, sino porque el fenómeno mismo se resiste a una fácil resolución. Este es el sello distintivo de las preguntas científicas verdaderamente desafiantes. Lo que podemos afirmar con seguridad es que la conversación ha evolucionado. La pregunta ya no es si los testigos mentían o deliraban. La pregunta es si combinación de factores biológicos, ambientales, psicológicos y culturales explica un patrón constante de encuentros a lo largo de más de un siglo. Esta es una pregunta que merece una investigación seria y continua. En el invierno de 2024, el Yukon sigue siendo tan salvaje y remoto como durante la fiebre del oro, aunque la tecnología moderna ha brindado nuevas herramientas a quienes siguen buscando respuestas. La búsqueda del gigante de Fort Mille, o pie grande, Nukluk, como se le llame, se ha vuelto más sofisticada, más sistemática y, en cierto modo, más desconcertante. El proyecto de monitoreo de vida silvestre de Yukon, establecido en 2022, mantiene 30 cámaras trampa permanentes en la cuenca hidrográfica de Fort Mille. Estos dispositivos, activados por movimiento, funcionan todo el año y capturan miles de imágenes de la vida silvestre. La base de datos incluye alces, caribúes, osos, lobos, glotones, linces y docenas de otras especies. Sin embargo, en 3 ocasiones en los últimos 18 meses, las cámaras en los lugares más remotos han capturado imágenes que aún no tienen explicación. Una fotografía, tomada en octubre de 2023, muestra una figura grande y oscura en la profunda sombra entre los árboles. La figura parece estar erguida, con proporciones que no parecen propias de un oso. La calidad de la imagen es deficiente. Fue capturada al anochecer en un bosque denso, pero el análisis digital sugiere un sujeto de más de 2 metros de altura con brazos extendidos por debajo de las proporciones humanas típicas. Biólogos de vida silvestre han examinado la imagen, con opiniones divididas. Algunos argumentan que se trata de un oso de pie sobre sus patas traseras en un ángulo inusual. Otros señalan que la postura corporal y las proporciones de las extremidades no coinciden con la anatomía del oso. La imagen permanece oficialmente clasificada como no identificada. Las estaciones de monitoreo de audio han registrado sonidos que resisten a la categorización. La doctora Susan Chen, quien administra la base de datos acústica, describe llamadas que no coinciden con ninguna especie conocida en la región. Las vocalizaciones son profundas, con estructuras armónicas que sugieren un aparato vocal complejo y ocurren en secuencias que podrían indicar comunicación. El análisis espectrográfico muestra características intermedias entre el habla humana y las vocalizaciones de los grandes simios, similar a la grabación en cilindro de cera de 1898. Lo más intrigante es que el muestreo de ADN ambiental sigue arrojando resultados desconcertantes. El estudio de 2023 amplió la cobertura para incluir muestras de suelo, fuentes de agua y análisis de heces. 2 muestras, una de un arroyo remoto y otra de debajo de un saliente rocoso que mostraba indicios de uso como refugio, contenían marcadores de ADN de primates desconocidos. Las secuencias genéticas no coinciden con ninguna especie catalogada, pero muestran características consistentes con las muestras de 2018, lo que sugiere que provienen de la misma fuente. La doctora Jennifer Cole, continuando con su investigación sobre ADN ambiental, señala: lo que estamos detectando es contaminación de una fuente que no hemos identificado, lo cual parece improbable dados nuestros protocolos, o bien se trata de material genético de un animal no catalogado. Si se trata de esto último, estamos ante una criatura con características de primate que existe en cantidades muy bajas en una región geográfica específica. Mientras tanto, los encuentros continúan. Una base de datos sistemática, mantenida por la Sociedad de Criptozoología de Yukon, registra aproximadamente 15 avistamientos creíbles al año en todo el territorio, con focos en puntos históricos clave, como la zona de Fort Mille. Entre los testigos actuales se encuentran trabajadores forestales, geólogos, cazadores y guías de zonas agrestes, personas con amplia experiencia en la naturaleza que conocen la fauna local. En agosto de 2023, un equipo de prospección geológica que trabajaba cerca de la cabecera del arroyo Fort Mille reportó un avistamiento diurno. 4 miembros del equipo vieron una figura grande y erguida cruzando una ladera rocosa a unos 200 metros de distancia. Con binoculares, la observaron durante casi 3 minutos antes de desaparecer en un campo de rocas.
Su descripción coincidía con las características clásicas de un pie grande, bípedo, cubierto de pelo oscuro, complexión robusta y movimientos decididos. Los 4 miembros del equipo firmaron declaraciones, y su empleador, una empresa minera, remitió un informe a la Real Policía Montada de Canadá, continuando la tradición de la documentación oficial iniciada por el agente Davidson más de un siglo antes. Las comunidades indígenas siguen reportando encuentros, aunque a menudo de forma privada dentro de sus propios contextos culturales. Un anciano An, hablando bajo condición de anonimato, compartió en 2024. Los jóvenes no siempre creen en las viejas historias, pero quienes pasamos tiempo en la tierra, lo sabemos. El Nukluk sigue ahí. Vemos las señales, árboles doblados de formas que no son naturales, piedras apiladas formando patrones, zonas donde los animales no entran. Es parte de la tierra, y la tierra está viva. Esta perspectiva pone de relieve una tensión constante en la forma de abordar el misterio. El método científico occidental exige pruebas físicas, un cuerpo, fotografías nítidas o ADN definitivo. La epistemología indígena opera de forma diferente, priorizando el conocimiento observacional acumulado, la comprensión espiritual y la coexistencia respetuosa por encima de la conquista y la captura. Ambos marcos ofrecen formas legítimas de conocimiento, pero a menudo se contradicen entre sí. Algunos investigadores están intentando superar esta brecha. La iniciativa de investigación respetuosa, lanzada en 2023, asocia a investigadores científicos con asesores indígenas para realizar investigaciones que respetan ambas metodologías. El proyecto enfatiza los métodos de investigación no invasivos, reconoce la soberanía indígena sobre sus tierras tradicionales y busca la adquisición de conocimientos que no dependan de la matanza o captura de especímenes. El doctor Marcus Webb, el historiador que descubrió las notas ocultas de Davidson, observa: la historia de la criptozoología a menudo ha estado entrelazada con el colonialismo, la suposición de que el conocimiento indígena es una superstición primitiva hasta que la ciencia occidental lo demuestre. Estamos aprendiendo a invertir ese guión, a reconocer que los pueblos indígenas poseen una comprensión sofisticada, desarrollada a lo largo de miles de años. Quizás siempre han sabido la respuesta, y solo ahora estamos desarrollando la humildad para escuchar. La tecnología continúa evolucionando. Los estudios con drones y termografía pueden cubrir vastos territorios. El monitoreo satelital puede detectar grandes movimientos de animales. Los métodos de ADN ambiental mejoran constantemente. Sin embargo, la criatura, si existe, parece mantener su misterio con una eficiencia casi deliberada. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que la evasión exitosa podría ser en sí misma una característica definitoria de la especie, un comportamiento evolucionado y perfeccionado durante milenios de coexistencia con cazadores humanos. Consideremos lo siguiente. Los pueblos indígenas de Norteamérica tienen la tradición de respetar al pie grande, generalmente evitando la confrontación. Esta práctica cultural podría haber generado una presión evolutiva que favorecía a criaturas con extrema cautela y sofisticados comportamientos de evasión. Los animales que se acercaban demasiado a los humanos habrían sido asesinados o ahuyentados. Aquellos que perfeccionaron el escondite y la evasión habrían sobrevivido para reproducirse. A lo largo de miles de generaciones, esto podría haber dado lugar a una criatura casi sobrenaturalmente difícil de detectar. Desde esta perspectiva, el misterio en sí mismo cobra sentido. No se trata de un gran mamífero típico, sino de una especie cuya principal estrategia de supervivencia es no ser descubierta. Todos los demás grandes mamíferos norteamericanos, osos, alces, caribúes, lobos, pueden fotografiarse, rastrearse y estudiarse fácilmente. Quizás toda la historia evolutiva del Nukluk se haya optimizado para un resultado diferente: permanecer en gran parte desconocido. La dimensión económica del misterio también ha evolucionado. La industria turística de Yukon ahora incluye recorridos con temática de pie grande, con guías que dirigen expediciones a sitios de encuentros históricos. Algunos ven eso como una explotación de la cultura indígena, otros como una oportunidad económica que aporta recursos a comunidades remotas. Esta tensión refleja debates más amplios sobre cómo abordar los misterios, como enigmas que resolver, culturas que respetar o oportunidades que monetizar. ¿Qué significaría resolver finalmente el misterio? Si se presentara un cuerpo, se analizara el ADN de forma concluyente y se identificara a la criatura como un gran simio norteamericano superviviente, las implicaciones serían profundas. Demostraría que vastos territorios siguen sin estar completamente estudiados,
que los sistemas de conocimiento indígena contienen datos valiosos que la ciencia occidental ignora, y que incluso en el siglo XXI es posible realizar grandes descubrimientos. Pero también podría significar el fin del Nukluk. Una vez catalogado, la criatura se enfrentaría a todas las presiones de la conservación moderna: pérdida de hábitat, cuellos de botella genéticos, cambio climático y la invasión humana. El misterio podría proteger a la especie mejor que el conocimiento. Esto crea una paradoja ética. ¿Deberíamos buscar respuestas incluso si éstas pudieran perjudicar lo que buscamos? Algunos investigadores han concluido que no todos los misterios requieren una solución. Abogan por una postura de incertidumbre respetuosa, continuando con la documentación y el estudio, a la vez que aceptan que la comprensión completa podría seguir siendo difícil de alcanzar. Este enfoque prioriza la conservación del hábitat, la preservación del conocimiento indígena y el mantenimiento de los espacios naturales por encima de la satisfacción de las respuestas definitivas. La región de Fort Mille es hoy un paisaje de sombras e interrogantes. Las antiguas concesiones mineras han sido recuperadas por el bosque. Los campamentos donde trabajaron Thomas Vick y sus socios solo están marcados por ligeras depresiones y restos metálicos dispersos. Pero las montañas permanecen, vastas e indiferentes a la curiosidad humana. Y en esas montañas, según algunos, algo aún camina, ya sea carne y hueso, misterio persistente, memoria cultural o una combinación de los tres. El Nukluk persiste. Persiste en el conocimiento indígena cuidadosamente preservado a lo largo de generaciones. Persiste en encuentros esporádicos que continúan a pesar del escepticismo y las exigencias científicas de pruebas. Persiste en secuencias genéticas que no coinciden con ninguna criatura conocida. Y persiste en la necesidad humana fundamental de misterio, de lugares salvajes donde aún podrían existir cosas desconocidas. En 2024, en la frontera entre el conocimiento y el misterio, nos encontramos en la que quizás sea la situación más honesta. Sabemos que algo inusual ha estado ocurriendo en el Yukon durante más de un siglo. No sabemos exactamente qué. Y tal vez, solo tal vez, ese sea precisamente el lugar donde deberíamos estar. La nieve cae con fuerza sobre Fort Mille Creek, igual que en febrero de 1898. Las mismas montañas se alzan silenciosas contra la oscuridad invernal. El mismo frío aprieta, escarchando el aliento y haciendo crujir el hielo del bosque. Y en algún lugar de esa extensión helada, bajo antiguos abetos y al otro lado de las crestas que nunca han conocido caminos, persiste la posibilidad. ¿Qué les pasó a Thomas Vick, Samuel Grant y Henry Dalton? Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Ninguna tumba recuerda su fallecimiento. Desaparecieron en el desierto de Yukon y se convirtieron en parte del misterio que encontraron. Quizás huyeron aterrorizados y sucumbieron a la intemperie en algún barranco oculto, sus restos esparcidos por carroñeros y reclamados por la tierra. Quizás algo más siniestro los reclamó, una confrontación que terminó en violencia que ninguno de los bandos pretendía. O quizás, en última instancia, se toparon con algo antiguo e inexplicable, algo que existe en los límites de nuestra comprensión. Los pueblos indígenas de Yukon tienen una frase: la tierra recuerda. Hablan de cómo las acciones dejan eco, cómo la falta de respeto crea desequilibrio, cómo ciertos lugares ostentan un poder que no se puede ignorar ni conquistar. Los buscadores de oro llegaron buscando oro, tratando la naturaleza como un espacio vacío para ser explotado. Explotaron, excavaron, desviaron y consumieron. En su ambición, es posible que hayan cruzado fronteras que no debían cruzarse, entrado en territorios que no debían ser invadidos. Desde esta perspectiva, no es un monstruo, es una presencia, una manifestación de la naturaleza misma que afirma su existencia contra la invasión humana. Los encuentros durante la fiebre del oro podrían representar un momento en el que el mundo natural se resistió a la invasión, cuando algo antiguo y poderoso les recordó a los recién llegados que no eran los amos, sino meros visitantes en un reino que escapaba a su control. Esta interpretación no resuelve el misterio por completo, pero sí honra la profundidad de lo que podría estar en juego. Si el gigante de 40 miles existe, representa más que una curiosidad zoológica. Representa una conexión viva con tiempos remotos, con ecosistemas anteriores a la civilización, con formas de ser en el mundo que la humanidad moderna ha olvidado en gran medida. Su continua elusividad podría ser su último acto de supervivencia: permanecer desconocido, permanecer libre, permanecer salvaje. Consideren lo que hemos aprendido en estas páginas. Hemos visto documentación oficial innegable. Hemos examinado evidencia física que resiste la explicación convencional.
Hemos rastreado sistemas de conocimiento indígenas que han mantenido relatos consistentes a lo largo de milenios. Hemos observado cómo la ciencia moderna produjo evidencia genética y auditiva que sugiere algo genuinamente desconocido. Y hemos presenciado encuentros que continúan hasta nuestros días. Ninguna prueba prueba la existencia de la criatura más allá de toda duda razonable. Pero el peso acumulado de testimonios, documentación y datos anómalos crea un retrato de algo real que opera al margen del conocimiento humano. Quizás sea ahí donde debería estar. No completamente probado, no desacreditado de forma concluyente, pero persistentemente presente. Un misterio que perdura porque toca algo primordial en la conciencia humana. La posibilidad de que no lo sepamos todo, de que los lugares salvajes sigan siendo verdaderamente salvajes, de que aún existan maravillas más allá de nuestros catálogos y clasificaciones. Los escépticos podrían tener razón. Cada encuentro podría tener explicaciones convencionales que simplemente no hemos identificado. Las muestras genéticas podrían representar contaminación o ADN degradado de especies conocidas. Las grabaciones de audio podrían ser llamadas animales mal identificadas. Los relatos históricos podrían ser exageraciones, percepciones erróneas o invenciones deliberadas. De ser así, el misterio nos enseña sobre la psicología humana, sobre cómo interpretamos las experiencias ambiguas, sobre el poder de la sugestión y la persistencia de la creencia. Pero los creyentes también podrían tener razón. En los vastos territorios de Yukon, en regiones donde la presencia humana es mínima, podría persistir una pequeña población de criaturas extremadamente solitarias e inteligentes. Podrían ser supervivientes de la edad de hielo, los últimos vestigios de una especie que una vez se extendió por todo el continente. Podrían haber desarrollado comportamientos sofisticados específicamente para evitar el contacto humano. Podrían existir en niveles de población tan bajos que los encuentros sean raros, las pruebas esquivas y las pruebas perpetuamente inalcanzables. En cualquier caso, real o no, el Nukluk se ha convertido en parte del paisaje. Recorre las historias indígenas, la historia de la fiebre del oro y los debates modernos sobre conservación. Habita el espacio entre lo conocido y lo desconocido, enseñándonos que la certeza no siempre es posible, que algunas preguntas pueden no tener respuestas definitivas y que el misterio en sí mismo tiene valor. La oscuridad invernal se intensifica sobre la cuenca hidrográfica de Fortimile. La temperatura desciende a 4 grados bajo cero. La aurora boreal brilla en el cielo norte, proyectando luz verde y púrpura sobre los picos nevados. En este paisaje, los humanos somos pequeños. Nuestro conocimiento es limitado. Nuestra presencia es temporal. Las montañas estaban aquí antes que nosotros y permanecerán después de nuestra partida. Y en esas montañas, quizás algo observa, algo que conoce estos valles más íntimamente que cualquier ser humano, algo que ha aprendido a sobrevivir permaneciendo invisible, sin pruebas, sin definir. El Nukluk, el bosquimano, el gigante de 40 millas, llámalo como quieras. Existe en el espacio donde la evidencia se encuentra con el enigma, donde la ciencia confronta sus límites, donde la mente racional roza algo que desafía cualquier clasificación fácil. Esta no es una historia con un final limpio. No hay una revelación dramática, ningún cuerpo se presenta al mundo, ninguna prueba definitiva que resuelva todos los debates. En cambio, tenemos lo que empezamos, relatos, anomalías y el interminable silencio blanco del norte. Tenemos preguntas que conducen a más preguntas, evidencia que exige interpretación y misterios que siguen siendo misterios. Pero quizás ese sea el punto. Quizás algunas historias no estén destinadas a concluirse. Quizás el valor no resida en la respuesta, sino en la pregunta, no en la prueba, sino en la posibilidad. Mientras perdure la naturaleza salvaje del Yukon, mientras persistan lugares salvajes donde podrían existir cosas desconocidas, el misterio perdurará. Y en algún lugar esta noche, mientras la nieve cae sobre arroyos congelados y el viento se mueve entre bosques milenarios, algo podría estar de pie en la línea de árboles, observando, esperando, existiendo en el reino entre la sombra y la certeza, entre la leyenda y la realidad, entre lo que sabemos y lo que solo podemos preguntarnos. La tierra recuerda, las historias persisten, y la vigilancia continúa, eterna e inconclusa, en las montañas donde una vez desaparecieron los buscadores de oro y algo desconocido dejó sus enormes huellas en la nieve. El misterio persiste. Y tal vez, solo tal vez,